Hoy vamos a explorar una de las transformaciones más potentes de la educación, el viaje desde esa aula que casi todos conocemos hacia un futuro de aprendizaje mucho más vivo, mucho más real, una auténtica metamorfosis. Para entender de qué va todo esto, nada mejor que ponerlo cara a cara. A un lado lo de siempre. El profesor transmite, el alumno pues recibe y reproduce. Al otro lado, el aprendizaje basado en proyectos, o ABP. Los estudiantes se arremangan para investigar, para resolver problemas de verdad y crear algo con sus propias manos. El choque es brutal, ¿verdad? Bien, para apreciar la transformación, primero hay que entender de dónde venimos. Así que hagamos un viaje rápido a ese punto de partida, la clase tradicional. Aquí el foco estaba clarísimo, el docente. Era el centro, la fuente del saber. Su misión era entregar contenido y la del alumnado básicamente absorberlo con tareas que a menudo eran aisladas y bastante repetitivas. Este es, digamos, el capullo del que tiene que salir la mariposa. Y justo aquí es donde empieza la magia. El aprendizaje basado en proyectos no es un simple retoque, es el catalizador que lo cambia todo de arriba abajo, la naturaleza misma de lo que significa aprender. A ver, si tuviéramos que definirlo en pocas palabras, diríamos que es un proceso que le da la vuelta a la tortilla. El centro de gravedad se mueve del profesor al estudiante. Ya no va de escuchar y repetir, sino de investigar, crear y resolver problemas que importan fuera de las cuatro paredes del aula. Y ojo que esto no es algo que se inventara ayer. Fijaos en la fecha de la cita. Ya en 1991 la investigación nos lo decía bien claro. No se trata de hacer por hacer. La clave, el verdadero poder del ABP, es que cada acción, cada tarea esté conectada con una reflexión y un aprendizaje profundo. Y claro, cuando se diseña bien, los beneficios son enormes. Y no hablamos de cosas abstractas, hablamos de una motivación que se dispara, de aprender a pensar de verdad, de forma crítica, y de desarrollar esas competencias que, seamos sinceros, son las que de verdad se necesitan en el siglo XXI. Vale, todo esto suena genial, pero ¿cómo se lleva al aula? ¿Cuál es la receta? Pues bien, la investigación nos ofrece una hoja de ruta, una especie de plano con 5 principios que son fundamentales. Vamos a desgranarlos. Aquí los tenemos, los 5 pilares. Son los ingredientes esenciales para que un proyecto no solo sea divertido, sino que también sea una experiencia de aprendizaje potente. Si falta uno, la estructura se tambalea. Venga, vamos a verlos en detalle. Vamos con el primero, que es la chispa, el arranque de todo. El corazón de un buen proyecto de ABP es lo que los expertos llaman una pregunta motriz. Una pregunta potente, desafiante, que funciona como el motor que pone en marcha toda la maquinaria. Pero, cuidado, no vale cualquier pregunta sacada de la manga. Tiene que ser un problema real, algo que conecte con la vida de los estudiantes. Y tiene que ser abierta, que no tenga una única respuesta correcta. Es la brújula que marca el norte durante todo el viaje de investigación. Claro, una pregunta así de grande puede abrumar. ¿Por dónde empezar? Y aquí entra el segundo principio, el andamiaje. Pensemos en la construcción de un edificio. No se empieza por el tejado, ¿verdad? Se necesita una estructura de apoyo. Pues en el ABP es exactamente lo mismo. ¿Y ese andamio qué es exactamente? Pues puede ser cualquier cosa, desde una lista de recursos clave, una pequeña lección sobre cómo hacer una buena presentación o una rúbrica que deje claro desde el minuto 1 qué se espera. La idea es dar el empujoncito justo, ni más ni menos, para que puedan llegar más lejos. Tercer principio, la evaluación. Y aquí hay otra pequeña revolución. Se acabó el típico examen de memorizar y soltarlo todo. En el ABP lo que se evalúa es el proceso y el resultado final, el producto, la presentación, la solución que se ha creado. El feedback es un diálogo constante, no una nota al final del camino. Pasamos al cuarto, que es fundamental en el mundo en que vivimos, el trabajo en equipo. Pero, un momento, no hablamos del típico juntaos en grupo y a ver qué sale. Esto es otra cosa. Hablamos de colaboración de verdad, bien estructurada y con un propósito. Y la clave para que funcione es esta. Roles y responsabilidades claras. Quizá en un equipo hay un rol de investigación, otro de diseño, otro de comunicación. Así, cada pieza del puzzle sabe dónde encaja y se siente imprescindible para el resultado final. Se aprende a colaborar de verdad. Y llegamos al quinto principio, la tecnología. Pero ojo, no se trata de usarla porque sí, porque es moderna. Se usa como una herramienta al servicio del proyecto, para investigar mejor, para crear cosas más potentes y, muy importante, para difundir el trabajo. Porque no es lo mismo hacer un trabajo para el profesor que presentarlo al mundo. Claro, si cambia cómo se aprende, es inevitable que cambie también quién guía ese aprendizaje. Así que la pregunta es obvia. ¿Qué pasa con el rol del profesor en todo esto?
Pues el profesor deja de ser el sabio en el estrado para convertirse en algo más parecido a un arquitecto de experiencias de aprendizaje. Su trabajo ya no es solo dar respuestas, sino diseñar buenas preguntas, construir los andamios y ser el guía en el proceso de descubrimiento. Y esto, en el día a día, lo cambia todo. La agenda de un docente ya no es solo explicar el tema 3, ahora es diseñar el reto para el tema 3, preparar los recursos de apoyo, dar feedback a los equipos. Es un rol mucho más activo y creativo. Pero seamos claros, esta transformación no es un asunto individual. El profesor no puede ser un héroe solitario. La escuela, la institución entera, tiene que remar en la misma dirección, facilitando el tiempo, los recursos y la formación continua que un cambio así requiere. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos ya al final de nuestro recorrido. La pregunta es, ¿hacia dónde nos lleva toda esta metamorfosis? A ver, nadie dice que sea un camino de rosas. Transformar la educación es un desafío enorme. Pero la buena noticia es que es posible. Y lo más importante, no estamos hablando de un experimento o una moda pasajera. Hay décadas de investigación sólida detrás que nos dicen, oye, esto funciona. En el fondo, la idea es simple pero potentísima. Se trata de cambiar tareas sin alma por investigaciones con sentido. Pasar de reproducir información a crear conocimiento. La gran pregunta que queda en el aire no es si este modelo funciona, sino si la escuela como institución está realmente preparada para abrazar su propia metamorfosis.